La esposa de Naamán, la mujer que vio más allá del estatus y la enfermedad. La inspiradora historia de la esposa de Naamán es un relato del Antiguo Testamento. Canónica se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 19. Esta narrativa nos sumerge en la compleja vida de una mujer que, desde la discreción de su posición, inició un milagro que trascendió fronteras y creencias. En el espléndido palacio de Damasco, ella se movía con una serenidad innata. Era la esposa de Naamán, el renombrado comandante del ejército arameo, cuya fama resonaba por sus victorias y su alta posición. La vida les sonreía, los días se llenaban con banquetes lujosos, importantes embajadas y el aroma refinado del cedro que impregnaba sus ricos aposentos. Sin embargo, bajo el brillo del oro y la suavidad de la seda, una inquietud profunda anidaba en su corazón, una que ningún esplendor podía calmar. Un día, la tranquilidad del palacio se rompió con una noticia devastadora. Llegó el diagnóstico, sellado con un crujido de pergaminos y rodillos ceremoniales. Naamán sufría lepra. La palabra lepra cayó como una flecha envenenada, perforando toda esperanza. Ella observó con angustia las manos de su esposo, antaño fuertes y hábiles en el combate, ahora palidecidas y comenzando a rajarse, marcadas por el avance implacable de la enfermedad. En su pecho se encendió un fuego de alarma, una mezcla dolorosa de miedo por el futuro, una culpa inexplicable y una profunda compasión por el hombre que amaba. La corte entera reaccionó con una cautela teñida de superstición. La gente hablaba, a media voz, casi en susurros, como si pronunciar la palabra lepra pudiera atraer la sombra de la enfermedad más cerca. Ella sintió punzadas agudas de soledad cada vez que Naamán evitaba su mirada, abrumado por la vergüenza de su condición. Deseaba acercarse, abrazarlo, pero temía que su ternura, en lugar de consolar, pudiera acentuar su dolor. Fue en ese clima de desesperación cuando una idea improbable, casi una visión, irrumpió en su mente, la de la niña cautiva israelita. Era apenas una muchacha, con un rostro humilde, pero con unos ojos sorprendentemente luminosos, que servía como criada en su propio hogar. Esta joven había sido tomada como botín de guerra, arrancada de su tierra natal, pero fue ese hilo de inocencia, esa voz inesperada, la que susurró la promesa de curación que la esposa de Naamán jamás hubiera imaginado. Si tu señor se presentara ante el profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. La idea, que en cualquier otra circunstancia habría parecido absurda, prendió en su mente con una fuerza y una esperanza que no podía ignorar. Con una determinación renovada, la esposa se dirigió al gran salón del palacio. Allí, con tinta densa y una caligrafía pulcra y precisa, escribió la carta que cambiaría el destino de su esposo. Convocó al rey de Israel, no con exigencia, sino con respeto y una urgencia teñida de súplica. Cada trazo de su pluma representaba su anhelo más profundo, devolver la salud a Naamán y restaurar la armonía y la alegría en su hogar. Selló el mensaje con el emblema de su familia y lo entregó a un mensajero presto, vestido con ropaje oficial y con una mirada que reflejaba la seriedad de su piadosa misión. Los días siguientes se llenaron de una espera tensa. Contaba el compás lento de los pendolones, cada tic-tac un recordatorio del tiempo que pasaba. El viento traía rumores inquietantes desde Samaria, noticias de alarma en la corte israelita, y la frustración de un rey de Israel que se sentía impotente, incapaz de sanar a Naamán de su terrible lepra. En la privacidad de sus aposentos, la esposa de Naamán rezó como nunca antes. Buscaba alivio no en los ritos vacíos, sino en pensamientos elevados, aferrándose a una fe que iba más allá de lo visible. Finalmente, vio regresar al mensajero. Traía otra carta, esta vez una invitación directa. Naamán debía atravesar la frontera hacia Israel para encontrarse con el profeta Eliseo. La esposa, con una mente aguda y una destreza admirable, organizó la marcha de su esposo. Escogió
las cabalgaduras más tranquilas, provisiones fragantes para el largo viaje y ropajes que, a pesar de la enfermedad, hablaran de la dignidad y el estatus de su esposo. Consideró la posibilidad de acompañarle, pero con sabiduría comprendió que su verdadero lugar y su misión en ese momento era sostener la esperanza en Damasco, siendo un pilar invisible de apoyo. Durante el viaje, el cortejo de Naamán avanzó lentamente por llanuras extensas y colinas ondulantes. La esposa, en Damasco, oraba fervientemente por cada kilómetro que acercaba a su esposo al profeta de Dios. Durante las paradas nocturnas, encendía lámparas en sus aposentos y leía fragmentos de una antigua escritura aramea, buscando aliento y confirmación. Intuía que la fe podía volverse tan tangible como el cuerpo, de la misma manera que el barro, en manos del alfarero, tomaba forma. Cuando Naamán finalmente se presentó ante Eliseo, ella, a la distancia, imaginó vívidamente el encuentro. El gran comandante frente a un profeta sencillo, un hombre con ojos de fuego contenido, sintió una punzada de algo parecido a la envidia por la brevedad de aquel diálogo, donde bastaron unas órdenes simples para que se iniciara el proceso de curación. Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Imaginó la tensión en el rostro de su esposo, debatido entre su orgullo militar y la frágil esperanza. De regreso a Damasco, la noticia definitiva llegó, disipando todas las sombras. Naamán había emergido del río Jordán con su piel completamente intacta, limpia y suave, como la flor del almendro. La pequeña esclava israelita, su joven confidente, lloró de júbilo incontrolable. La esposa de Naamán, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la risa brotara de su ser sin contención ni miedo. El palacio entero pareció vibrar al unísono con la vuelta milagrosa y gloriosa de su comandante. Cuando Naamán, restaurado y transformado, cruzó el umbral de su hogar, se encontró con ella aguardando en el atrio, con una rosa pálida en la mano, símbolo de la fragilidad y la belleza recuperada. Sus miradas se encontraron, y en ese cruce de ojos, se contuvieron siglos de resignación, de anhelo silencioso y de una espera paciente. La esposa se limpió las mejillas húmedas de lágrimas, sin prisa, como si ese acto sencillo y humano de llorar confirmara la asombrosa realidad de la curación. Más tarde, en la sala principal del palacio, organizaron un gran banquete de celebración, precedido por una emotiva bendición. El rey de Aram, profundamente agradecido por el milagro, envió emisarios con valiosos regalos. El aroma embriagador de las especias exóticas y el tintinear alegre de las copas no solo celebraban la salud restaurada de Naamán, sino también la fuerza tranquila y la visión de una mujer que había creído y actuado cuando todos los demás dudaron y se desesperaron. Ella comprendió entonces, con una sabiduría que trascendía las fronteras y las religiones, que la fe no es un patrimonio exclusivo de un pueblo o una religión, sino una llama viva que arde con fuerza donde quiera que haya un corazón dispuesto a albergarla y a nutrirla. En sus meditaciones nocturnas, imaginaba a la niña israelita, por fin de regreso a su hogar y a su familia, llevando consigo la increíble historia de compasión que había transformado a toda una nación. Sonrió al pensar que, en el crisol de aquel encuentro inesperado de culturas y estatus, Dios había alzado su voz, poderosa y sin fronteras, para mostrar su poder y su amor. Con el paso del tiempo, la esposa de Naamán, cuya discreción había sido su fuerza, se convirtió en una consejera influyente en asuntos de paz y justicia dentro del reino de Aram. Ella recordaba aquel instante crucial junto al río Jordán como un hito decisivo en su propia vida espiritual. Allí, en la quietud de su fe, aprendió que la verdadera nobleza no proviene del linaje o el estatus, sino que brota cuando uno es capaz de humillarse y de confiar plenamente en lo divino, dejando atrás el miedo paralizante y la arrogancia que ciega. Su voz, cada vez más escuchada y valorada en los consejos reales y las asambleas,
llevó consigo el eco eterno de aquel milagro gentil. Y así, la mujer que había vivido en la penumbra del temor y la incertidumbre, se transformó, por su fe y su compasión, en un faro luminoso de esperanza para su pueblo. En cada gesto de bondad que dispensaba generosamente al necesitado, en cada palabra de sabiduría que ofrecía, se adivinaba la profunda huella del amor incondicional que había rodeado y sostenido a Naamán en su mayor prueba. En su casa, las risas volvieron a ser habitadas, llenando cada rincón, y las paredes del palacio recobraron, no solo su esplendor exterior, sino una renovada y profunda luz interior. La historia de la esposa de Naamán nos muestra el poder de la fe y la compasión que trascienden todas las barreras. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, una voz humilde puede iniciar un milagro. Si te ha conmovido esta historia de esperanza y transformación, te invito a darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite un mensaje de fe y, por supuesto, a suscribirte a Heroínas Silenciadas para seguir descubriendo estas inspiradoras vidas. Nos vemos en el próximo relato de valentía y fe.